cuándo tiene que escucharse mi palabra y escucharse. Que me dejen hablar y que me escuchen. Porque lo que tengo que decir es tan importante como lo de cualquiera de los colegas hombres que están sentados en esta mesa. Ojo con las palabras que utilizan. Yo en realidad llevo la dirección. No, soy la directora de tal. Entonces, definir quiénes somos, saber cómo presentarnos, saber que nuestra presentación no es el LinkedIn. Bienvenidos al Poder de la Visibilidad, el único podcast en español que entrevista a grandes protagonistas de la actualidad con el objetivo de ayudar a aquellos profesionales que aún son invisibles. Y bienvenida Mercedes Woolwich, me hace muchísima ilusión contar contigo en este podcast, porque para mí eres una referente en visibilizar el talento y el talento femenino. Muchas gracias. O sea, yo creo que lo comentábamos antes de entrar en escena, que algo que te define muy bien es esa generosidad en ayudar a tantas mujeres a visibilizarse. Pero permíteme que te presente un poquito más estructurado, ¿vale? Mercedes Woolwich es argentina, es periodista, es empresaria y es consultora. Y llegó a España en el año 2000. Y desde que llegó se ha convertido en un referente, porque ¿quién no conoce a Mercedes Woolwich? Fundadora del medio mujeresicia.com y del ranking de las top 100 mujeres líderes de España, que nació en el 2011, pero es como si llevara ya toda una vida con nosotros y además es un ranking que ha sido muy referente y uno de los más prestigiosos o el más prestigioso de España. Y que además lo lanzaste con un desafío, ¿no? Que yo creo que te persigue o que está en tu corazón o en tu alma, que es ayudar a que las mujeres participen en las decisiones estratégicas, que ahora mismo en un 80% están tomadas por los hombres, ¿no? Que alcen su voz y que formen parte de esa agenda estratégica, tanto política, económica como social, ¿no? Y además, Mercedes es una convencida de que esto no se puede lograr solo mujeres con mujeres, sino que este camino lo tenemos que hacer todos juntos, hombres y mujeres. Y por tanto ha creado además y ha abierto un espacio que se llama Engagement, con el objetivo de hacer ese camino juntos, ¿no? Porque realmente no podemos llegar a entornos diversos e inclusivos apartando una parte, ¿no? También has sido creadora de la Red Wise, que reúne empresas con iniciativas de liderazgo femenino y diversidad. Y tu último proyecto, que es Speak Her, que es ayudar a las mujeres a convertirse en oradoras de gran impacto. Mercedes se define como una aceleradora de mujeres. Y ahora mismo es mentora de grandes líderes. Y en esa parte de aceleradora de mujeres lo que busca es, primero, conocerlas mejor y después extraer patrones que tienen que erradicar para que lleguen antes al lugar que se merecen. ¿Se entiende o Se no? entiende perfectamente y quiero empezar la entrevista justo por ahí. Y es, fíjate, tú has creado las top 100 mujeres líderes, o sea que has visto muchísimas mujeres. Desde el 2011 yo no sé cuántas ediciones, muchas. Más de 5.000. Fíjate, muchísimas. Por lo tanto, estoy hablando con una persona que conoce muy bien cuáles son los patrones de éxito y cuáles son los patrones que se tienen que erradicar. Me gustaría empezar por lo positivo. ¿Vale? Vamos a empezar por el yin y luego nos vamos al yang, ¿vale? Entonces, tú que has visto en esas 5.000 ediciones y que has estado además en todas las deliberaciones, en todas las elecciones, ¿qué caracteriza a una mujer que va a tener éxito, que va a ser visible? Bueno, es la pregunta del millón y me la hacen siempre. Claro. Y yo voy a decepcionarte. Venga, porque no hay o sea, a mí los parámetros sí que me sirven para tratar y mejorar y acelerar la vida de las mujeres, que no quiere decir que anden por ahí con la lengua afuera corriendo, ¿no? Sino acelerar los tiempos en los que van a estar en los lugares que se merecen. Y entonces esos patrones sí que me sirven, pero cuando me dicen, ¿cómo es una top 100? Y el lugar común es de su madre, de su padre, de su pueblo, o sea, cada una tiene características diferentes. Sí que hay algunos
algunas características que comparten, pero no siempre son las mismas. Es decir, no es lo mismo aquello que tiene una científica que se dedica Me lo estaba a imaginando, ¿eh? investigar y que está en un pequeño pueblito de la España profunda, con una directiva de las que podemos conocer y con las que nos vemos habitualmente, ¿no? Entonces, a veces es la determinación, es el foco, es el tener claro el objetivo e ir hacia él sin temor. Y sobre todo, organizar un poco su vida para saber cuáles son las partes que hacen la vida de una persona, ¿no? Mm. Yo huyo bastante de la idea que quienes estamos en el mundo corporativo solo somos eso. Yo diría Mm. que es algo sumamente peligroso, sobre todo viviendo lo que vivimos hoy en cuanto a la realidad, las redes, y cuando hablemos de visibilidad también lo vamos a enfocar. Entonces, hay algunos, sí, patrones, pero también hay top 100 que son absolutamente diferentes entre sí. Por eso digo, depende de su entorno, depende de quizás las referentes que haya tenido, de mentores que hayan podido ayudarla a acelerar, a ocupar determinados espacios en momentos de duda. Es muy difícil pensar qué define a todas las top 100, porque son todas muy diferentes. Y fíjate, no me voy a las top 100, me voy al concepto mujer líder. ¿Tú crees que la mujer tiene que ser ambiciosa para llegar a ser una buen líder? A ver, yo como buena periodista le doy muchísima importancia al contenido de las palabras. Y lo que suele suceder, no solo en España, en el planeta Tierra, como decía un expresidente argentino, es que las palabras las nombramos tanto que terminamos vaciándolas de ¿Las contenido. gastamos? Las gastamos. Y por otro lado, una palabra puede ser utilizada en un sentido cuando se trata del género masculino y otro en el género femenino, ¿no? Yo escribí un libro hace muchos años que presenté en la Feria del Libro, 2004, o sea, ya más de 20 años, que se llama Seis mujeres, seis voces, otra mirada sobre la mujer y el poder. Y lo que vine a descubrir después de hacer esas 6 entrevistas a mujeres de diferentes ámbitos que contaban y de alguna manera iban pintando esa vida o ese camino Mm. que habían hecho a lo largo de su vida para llegar al lugar en el que estaban, es que el poder, que también es una palabra cargada con un montón de contenido, que muchas veces en el caso de las mujeres es como, uy, esto no, Mm. porque en realidad el poder, la ambición. Y yo llegué a la conclusión, gracias a conversar con todas ellas, de que el poder sirve para hacer. Entonces, el poder, la ambición, son necesarios. Una cuota que no desdibuje, que no eh, hiera eh, la razón de ser de cada uno, ¿no? Aquello que sí es lo más importante en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con la ambición? Yo creo que hay que desmistificar ese concepto, sobre todo cuando hablamos de mujeres. Sí, fíjate, yo hace muchos años interioricé la gran diferencia que existe entre ser ambicioso versus ser competitivo. El ambicioso es el que se proyecta a un logro superior y su medida de control es el mismo o ella misma, y el competitivo es el que siempre quiere ser mejor que el que está al lado. Vale, es un buen punto de Y a mí me ha partida. servido mucho esa distinción que no es menor entre lo que es ser ambicioso versus ser competitivo, ¿no? Porque además la ambición te lleva mucho más lejos que la competitividad, porque si tu igual se queda aquí, tú te has quedado aquí, un poquito más adelante, Mm. porque eres competitivo, ¿no? Sí, y además si tuviéramos que definir, hablando de las palabras, qué es la ambición, Exacto. yo que tengo hijos de todos los colores, porque tengo 5 y son absolutamente diferentes entre sí. Tengo una
que estudió dirección de cine y hoy se dedica a la fotografía. Tengo otra que es científica y investiga sobre Alzheimer. Tengo uno de los varones que se dedica al storytelling, al relato, otra que es actriz, otro que es podría haber sido médico, pero hoy está dedicado a la restauración. Ujú. Y cada uno de ellos ha tenido una cuota de ambición. Son todos súper emprendedores, pero una cuota de ambición, y es diferente la de la científica, que a lo que aspira y a lo que Sí, ambiciona es a encontrar cuál es el tema con el Alzheimer, sí. porque tiene esa vocación. Y no te digo la actriz y la fotógrafa y el que se dedica al storytelling y el que está, Restauración. o sea, cada uno tiene una ambición que es diferente y que también está teñida por las características de cada uno como persona, de lo Mm, que ha vivido, de dónde se ha nutrido. mm. O sea que, bueno, ojo con las Ojo, palabras. sí, sí, sí. Las palabras además generan realidades. Y me voy al yang, ¿vale? Hemos visto el yin, ¿Vale? me voy al yang. Porque tú además en tu propia presentación dices que extraes esos patrones que tienen que erradicar las mujeres para llegar donde quieren llegar, ¿no? Llegar más rápido. Ujú. ¿Qué? Ahí me resulta a veces un poco más fácil. Yo cuando trabajo con mujeres, sobre todo cuando, como seguramente con vos compartiré la curiosidad, lo que te lleva a estar hoy atrás de ese micrófono y a mí como periodista, como entrevistadora, como mentora, etcétera, muchas veces es definir mucho más fácilmente qué no. Porque qué sí son un montón de cosas que nos gustan, que queremos, que pensamos que vamos a tener tiempo, que ayer era de una manera y mañana, uy, no, en realidad ahora mi camino tiene que ver con esto, ¿no? Eh, entonces, me parece que a veces es más fácil decir eh, qué cosas deberían estar fuera porque son una carga, porque son una mochila pesada, porque ya no forma parte de nuestros sueños. Y eso te diría que es algo bastante importante, ¿no? Es decir, descargar una mochila significa todo lo que tengo adentro hoy me vale. ¿O estoy hablando de la que fui hace 25, 30, 35 años y que ya tiene poco que ver con quién soy hoy? O no es lo importante, lo que quiero contar es una cosa totalmente diferente, porque mi vida ha cambiado, mi vida se ha nutrido, he aprendido muchísimas cosas y eso entonces tiene que cambiar. Entonces, si tuviera ahí que resumirte qué Esos no, patrones, sí. esos patrones, ahí me resulta un poquito más fácil. Tiene que ver con la excesiva modestia. Mm. Yo hago muchos ejercicios de networking pidiéndole a las mujeres que se presenten. Digo, ojo con las palabras que utilizan. Yo en realidad llevo la dirección. No, 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 soy la directora Soy la de directora. tal cosa. O sea, llevo la. Eh, entonces, definir quiénes somos, saber cómo presentarnos, saber que nuestra presentación no es el LinkedIn. O sea, para eso está LinkedIn, ¿no? No me aburras contándome un tocho de cosas que están ahí escritas. Más bien, transmitime quién sos, cuáles son tus aspiraciones y sobre todo en qué sos una crack. Porque eso los demás no lo saben. En la medida que tengamos ese foco y esa convicción, ya está. O sea, yo suelo repetir, y seguro que me escuchaste, que a los 45 fue mi edad que dije, wow, no sé de un montón de cosas, pero estas 2 o 3 soy buenísima. Si no lo sé yo, ¿quién me lo va a venir a decir? ¿No? Entonces, el tenerlo claro es muy importante porque es la percepción de los demás al final la que termina de construir ese espacio. Luego, es un lugar común, pero lamentablemente es más femenino el síndrome de la impostora, ¿no? Muy, El sí. querer ser mucho más, y no tener en cuenta que con lo que tenemos, hay mucho para construir, sobre todo para llegar a unos objetivos que pueden ser medibles y hasta cercanos, ¿no? Em y siempre esperar el reconocimiento, ¿no? O La mujer sea, siempre ya me espera. ya me verán, ya me reconocen. Y esto a nivel corporativo es bastante habitual, ¿no? Las mujeres levantan la mano así, En chiquitito. justita, y solo se cumplen los 5, 6 o quizás 8, ¿no? O sea, por, exagerar, y los hombres con 2, 3 ya están levantando la mano. Ya con lo demás me arreglaré, ¿no?
Y esto yo creo que es algo que las mujeres Mm. necesitan. También el foco. Yo doy talleres de liderazgo femenino y tengo un espacio que es cosas que aprendí de los hombres. ¡Foco! Foco, foco. ¡Foco! Es decir, y esto a veces puede parecer un poco banal, pero me acuerdo en un congreso en Barcelona que había una británica que contaba, y dice, no, es que los hombres y tal, con esto del cerebro femenino y masculino, y Sí. que los hombres tal y las mujeres que tienen la caja en blanco. Y ella me decía, pero es que son así. El otro día, mira la cantidad de años, que ya te darás cuenta, el otro día tenía una ropa que enviar al tinte y mi marido me dice, me voy a devolver el vídeo, Blockbuster, esa época, y le dije, ¿me dejas esto en el tinte? Y él me dijo, pero es que voy al vídeo. Y yo le dije, pero el tinte queda antes de llegar al vídeo. Entonces, es como, es mucho más fácil llegar antes y sin distracciones cuando hay un foco tan claro. Aprendamos también. O sea, la superwoman multifacética que hace 25 cosas a la vez, No funciona. no funciona. De verdad no funciona. Porque deberíamos hacer a la vez cosas que nos gustan hacer y no las que se supone que tenemos que hacer. Mm. Y eso sí, alimenta, inspira, forja un carácter para que las cosas que queremos sean posibles cuanto antes. Y Mercedes, ¿qué crees? O sea, yo tengo una visión, trabajo mucho con mujeres, trabajando su ambición y su carrera, y muchas veces me encuentro que no quieren ser visibles. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pasa a las mujeres? Tú has dicho antes que somos modestas, que somos más humildes, ¿qué nos pasa con la A ver, visibilidad que hay veces que mm, asusta? Es sí, como que si no te ponen el foco, no te van a ver, no te va a ver nadie. ¿Por qué te pones en la esquina oscura? ¿Qué nos pasa? vale. Creo que hay otra vez dos líneas que son diferentes. Una es el temor a exhibirse, el temor a estar en ese foco, a estar en la palestra, en el escenario. Siempre somos más vulnerables las mujeres. ¿Por qué? Porque llegamos más tarde, porque tenemos menos historia, menos cultura, menos escenario. Entonces, yo entiendo ese temor. Otra cosa es que se den cuenta a tiempo de que es una herramienta para cortar los tiempos, para que ese camino sea más fluido, porque de alguna manera estamos multiplicando el impacto en la medida en que somos visibles. Pero ojo, también acá, y hablando de palabras y de vaciar el contenido de las cosas, visibilidad para qué. Y entonces ahí la reflexión es, empiecen a nutrirse, empiecen a saber quiénes son y hacia dónde van y cuál es, hoy que se usa tanto lo del propósito, Sí, y a partir de ahí empecemos a construir y que valga la pena ser visible, porque es visible un TikToker que ya. tiene no sé cuántos millones de ¿para qué? Entonces yo creo que el para qué es una línea que separa un poco esa necesidad de ser visible eh, que no es obligatoria y que tiene que llegar en el momento adecuado. Esto no incluye al estar así, ¿no? Debajo de cuando los demás lo tienen claro y van ocupando lugares que quisiéramos ocupar. Mm. Pero creo que hay una línea divisoria que deberíamos tener en cuenta y huir un poco de esa casi representación de la realidad que tiene hoy el mundo que nos rodea y elegir. ¿Cuáles son los foros? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuándo tengo que levantar la mano? ¿Cuándo tiene que escucharse mi palabra? Y escucharse. Que me dejen hablar y que me escuchen. Porque lo que tengo que decir es tan importante como lo de cualquiera de los colegas hombres que están sentados en esta mesa o en este auditorio o en este foro, ¿no? Eso me parece que hay que reflexionarlo y que ayudaría muchísimo a las mujeres a dar un paso adelante
cuando valga la pena y a formarse, porque formarse no es más que tener herramientas y tener confianza y seguridad y que las cosas pasen mucho más naturalmente y no como un trabajo y una exposición y Sí, un sufrimiento que muchas veces se sufre. un sufrimiento, sí, Mm, exacto, porque no se sienten mm. cómodas, ¿no? Y acá, déjame decir que es mi frase del 2024, ¿Sí? entren de una vez por todas en la zona de confort. Ah, qué bueno. Suelo decir que lo de Me que salgamos encanta. de la zona de confort lo tiene que haber inventado un Entren de una, hombre, porque entren de una casi vez. no conozco mujeres. ¿Qué quiere decir entrar en la zona de confort? No rascarse el ombligo, que bien podría ser estar en una tumbona leyendo, ¿no? Sino estar en ese lugar donde estamos cómodas, donde nos sentimos plenas, donde sabemos que todo lo que aportemos agregará valor al espacio y a nuestro auditorio, ¿no? Por eso me parece tan importante formar a las mujeres para que aquello que está en sus cabezas pueda ser comunicado y se puedan convertir en referentes de las demás, que es una de las grandes, te diría, misiones de la visibilidad. O sea, que el resto de las mujeres, las que nos siguen, las siguientes generaciones, tengan espejos donde mirarse. Si no somos visibles, les Sí. resultará, seguirá resultando complejo sentir que pueden estar en cualquier lugar en el mundo político, económico, cultural, social, etcétera. Tú dirías, siguiendo lo que estás comentando, tú dirías que tú has ganado tu máxima visibilidad haciendo visibles a las mujeres. Sí, en realidad sí, mi trabajo es maravilloso, o Sí, sea, yo es muy me bonito. siento privilegiada, vengo de familia de periodistas, me he dedicado desde los 17 años a esto y siento sinceramente que estoy en un lugar de excepción haciendo siempre lo que me ha gustado. Y bueno, quizás sea un premio, ¿no? El haber sentido esa necesidad, porque encontraba extrañísimo una sociedad en la que no hubiera mujeres representando tantas cosas que han hecho a lo largo de la historia y en nuestra, digamos, en nuestra contemporaneidad, en la que vivimos día a día. Y que eso se haya vuelto un objetivo y que me ha devuelto con creces todo lo que hago, bueno, me alegra que sea por esa razón. Sí, te iba a comentar que en uno de tus últimos proyectos, que es Speed Hair, ayudas a convertir a las mujeres en oradoras de impacto. ¿Tú crees que hay diferencia entre cómo genera impacto un hombre versus cómo genera impacto una mujer o las claves son las mismas? Son parecidas. Yo trato de huir de los lugares comunes y de las cosas que están, bueno, esto es así y le sirve a todo el mundo, ¿no? Porque de la misma manera que muchas veces me preguntan, ¿el liderazgo femenino es igual que el liderazgo masculino? Sí, típica No, pregunta. no, no. Ahora, ¿el liderazgo masculino está solo en los hombres? ¿El liderazgo femenino está solo en las No, mujeres? No, no. ¿no? Entonces, si partís de esa base, entendés que hay una manera de ser y de comunicar y de convertirse en alguien que impacte y que impacte en el sentido de poder aspirar a transformar la vida de los demás a partir de lo que sienten, de lo que impulsan, de lo que son, de su propio mensaje, ¿no? Entonces, no, creo que cada uno tiene su manera de impactar y que tiene que encontrarla para no meterse en un traje que no le pertenece. Cuando tú haces esta formación, ¿qué dirías que son las principales áreas donde tú tienes que poner foco? Cuando tú estás ayudando a las mujeres, o sea, hay algunas áreas donde dices, especialmente en temas de oratoria, estoy hablando ya Ujú. en temas de oratoria, de comunicación, donde dices, oye, pues la mujer es fuerte empatizando, pero sin embargo el dominio de los espacios no lo lleva tan bien. O sea, ¿qué dirías tú que hay algún aspecto que tú dirías, en general me suelo encontrar con esto? Sí, hay, y esto es histórico y es cultural, dijiste dominio del espacio, yo digo del escenario, pero es en realidad lo mismo. Hay más dificultades porque hay menos tablas, porque
tomar como algo serio ese desafío, y a la que no le quepa como, bueno, no, o sea, esto es un poco exhibirse y a lo mejor le suena arrogancia, háganlo por las mujeres que vienen detrás, háganlo para las próximas generaciones y háganse honor a ustedes mismas. Es decir, poder comunicar y poder decir y poder llegar al corazón de otras personas con aquello que es lo más importante que tenemos, es importantísimo para quienes nos escuchan. Entonces, si vamos ahí, el escenario está bien, pero antes lo más importante es identificar quiénes somos, qué es lo que queremos, en qué somos buenas y a partir de ahí desarrollar una línea de trabajo, una línea de pensamiento, una línea de comunicación, para luego, con las herramientas que hacen falta, bueno, dominar la escena, hablar sin temor a equivocarse o equivocarse sin que pase nada. Pero yo creo que antes hay que alimentar cada una de esos interiores que tienen hombres y mujeres antes de pensar, tengo que comunicar de la misma manera que tengo que ser visible. ¿Para qué? Sí, el para qué. Y fíjate, estaba pensando cuando te estaba escuchando, seguro que tienes un montón de historias que compartir de mujeres que no eran visibles y tú has conseguido que sean visibles. Sí, Estoy pero segura. ahí me pones en un En un brete compromiso, vale. porque son muchísimas. Sí te diré, y además que lo decía cuando defendía por qué era importante un ranking como las top 100 mujeres líderes en España, no de España, porque es en España, no hace falta que sean españolas, ¿vale? Sí, lo sé, lo Tenemos sé. tenemos de todos los países. Y lo que yo defendía era quién, volviendo un poco a esa mujer que es una investigadora, y ponía de ejemplo en un pequeño pueblito gallego, cómo la encuentran si no la encontramos nosotros. Claro. Y lo que nos llena de orgullo es saber que haberla descubierto ha hecho que después otros rankings, otras revistas, otras Hicieran la visible hicieran su... visible y a lo mejor apareciera esa científica que estaba con el corazón temblando en el auditorio, escuchando su nombre la primera vez que ha salido Top 100, después en una revista de moda vestida de Armani y mostrándose de una manera en la que si no, no hubiera sido posible conocerla. Sí, tal cual. Cerrando ya esta entrevista, ¿qué consejo le darías tú a una mujer que quiera hacerse visible? ¿Qué le dirías? Creo que lo más importante es trabajar la confianza, el contenido, quiénes son. Y yo uso mucho lo del traje porque es como que me parece muy metafórico, ¿no? ¿Qué traje se van a poner? ¿Cuáles son las cosas que las identifican y aquellas por las cuales están dispuestas a trabajar? Con pasión, que es importantísimo, porque en la medida en que haya pasión, todo se vuelve más fácil, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de identificar eso, es una fortaleza tal el saber quién es cada cual y cuáles son nuestros valores y cuáles son las cosas que ya no nos importan porque no forman parte de nuestra vida, ni están entre nuestros objetivos, ni entre nuestros principios. Entonces, si eso lo tenemos claro, lo demás, no digo que va rodado, hay Pero, herramientas, hay pero va cosas que llegando. aprender, pero de alguna manera esa confianza fortalece ese perfil y sobre todo transmite aquello que las mujeres necesitan para inspirarse. Pues Mercedes, terminamos aquí esta entrevista, no sin antes yo quería agradecerte todo lo que has hecho por Gracias. visibilizar a las mujeres. La verdad es que gracias por aceptar esta entrevista. No podía el poder de la visibilidad no contar contigo. Gracias. Y la verdad que de corazón te agradezco mucho todo lo que has hecho por visibilizar el talento femenino en España porque hacía mucha falta. Gracias a vos. Pues esto es el poder de la visibilidad.